nutrióloga el día de hoy nos acompaña y nos va a regalar unos tips deliciosos y saludables para consentir a todos los papás en su día. Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, bienvenida. Pues, ¿qué nos traes, No porque sea Día del Padre, vamos a irnos a las carnitas, a la barbacoa. Y sí, entonces, ¿qué comer en las botanas para poderle ofrecer a los invitados? Porque acuérdense que parte de balancear es comer, pues, algunas cosas sanas y algunas cosas de permiso, ¿no? Ok. Entonces, yo les traje una propuesta el día de hoy de cosas deshidratadas. Entonces, ustedes lo pueden hacer, vamos a poner también varios ejemplos. Fíjense, ustedes pueden agarrar una manzana como la que tenemos aquí, cortarla con estos de pelapapas incluso, y, por ejemplo, les va a quedar de esta manera. Si podemos ver estos plátanos, vean cómo va a quedar. Va a quedar súper bonito, va a quedar crujiente, porque lo que van a tratar de hacer es, lo van a cortar, le van a poner sal de mar y les va a quedar, fíjense, de esta manera, ¿ok? Bien ¿No se oxida la manzana, Maribel? No se oxida. Fíjate lo que hay que hacer. Ustedes pónganlo en un traste con hoyos, de preferencia que sea de plástico, en el microondas. Cortan todas las rebanadas, ya sea de plátano, de manzana, de betabel, de zanahoria, los esparcen de sal de mar y lo meten 2 minutitos al microondas. O lo pueden hacer también en calor, tiene que ser calor seco, no calor húmedo. Entonces, lo que pueden hacer también es en un sartén, lo pueden asar. Ah, claro. Y no lo tapen porque si no va a guardar humedad. Claro, el chiste es que se evapore, ¿no? Exactamente, que no haya humedad para que Sí. pueda quedar seco. Y entonces con esto van a ver qué rico, porque son crujientes, si las podemos tronar, son crujientes completamente como si fuera una chip, unas papitas. Ya, claro. Entonces, fíjate, traje también una propuesta de que le pueden poner diferentes cosas. Por decir, veamos fíjense, son platanitos que Sí. tienen chilito, que tienen páprica, que tienen pimienta. Vean qué delicia, ¿no se les antoja? Ay, sí, la verdad, sí. Entonces, ese colorcito es de, pues, especias naturales, completamente naturales. Te las podemos conseguir en cualquier lado y además lo Claro, y tú lo empiezas a complementamos, ¿no? preparar, claro. O la otra es conseguirlo en tiendas, en supermercados, donde vendan ya estas Hechas. botanas. Ahora, la ventaja es que no estamos utilizando aceite. Entonces, lo único que estamos utilizando es el calor y si quieren, por ejemplo, en el caso de la manzana que bien comentabas, le podemos poner tantito limón, unas gotitas, para que no cambie el color, en el caso del plátano Ya. o en el caso de la manzana, ¿no? Y aquí les traje, fíjense este plato, cómo les traje plátanos, vean qué bonitos Oye, quedaron son como estos. plátanos machos, ¿no? Porque son muy grandes. Más bien el plátano hoy en día es más grande. Pero vean qué bonito quedó. Sí. Y vean el color natural. No le puse nada extra, ¿ok? Y si no, pues lo pueden comprar en el supermercado perfectamente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer estas botanas mucho más saludables? ¿Se acuerdan que hemos hablado del balanceo? Esto entra en el grupo de los carbohidratos. Entonces, si ustedes se van a comer un pozole y le van a meter tostadas y le van a meter refresco, crema, que todo entra en el grupo de carbohidratos, menos lechuga y el pollo o el cerdo, yo no metería algo con carbohidratos. Sí. Ahí yo metería unas zanahorias, metería unos apios. Traten de balancear. Claro. Entonces, la regla este domingo es no comer excesos de carbohidrato, porque acuérdense que el carbohidrato nos compulsa a comer, nos retiene líquido, entonces van a terminar así todos hinchados Al día el siguiente lunes, sin ojitos, ¿no? ojos cerrados, y vamos a engordar. Entonces, si estamos cuidándonos, y bueno, ¿por qué no cuidar a papá en este día? Yo que soy nutrióloga, pues cuidemos al papá de forma sana, ¿no? Claro, También. y aparte son cosas de verdad ricas y hasta para los niños también, o sea, sí les va a gustar y están comiendo frutas y verduras, porque comentabas también que podemos hacer zanahorias, ¿no? También Claro. con esta técnica de deshidratación. Claro, ¿qué otras botanas podrían hacer ustedes? Por ejemplo, con esta manzana que estamos viendo, podrían hacer rodajas, pueden tener, por decir, hummus. El hummus es puré de garbanzo o el hummus, que así se llama realmente. Pueden tener algún dip de queso y esto lo ponen. La idea es que pongan proteína en sus centros de mesa de botanas. Sí. Proteína con verdura, proteína con fruta. ¿Por qué? Porque el exceso de carbohidrato es lo que nos empieza a compulsar a comer, a retener líquido y engordar. Entonces, la idea es, no les dé miedo llegar
a la reunión donde vayan a ir con una charola de verduras o con cosas ¿No nos van a así. ver feo, Maribel? No, te lo juro que no. ¿Se han dado cuenta que si les pones a los invitados jamón, se lo comen? Si les El pones quesito, queso, se lo ¿no? comen. Claro. Jamón serrano, se lo comen. Si les pones zanahorias, también se lo comen. Entonces, lo que pasa es que no nos atrevemos por el qué dirán, Claro. ¿no? ¿De qué van a decir? que, mira, No me alcanzó. claro, ¿no? Lo he cobrado, ¿no? Oye, ¿y estas qué son, Maribel? Estas son papas deshidratadas, que esas ya las encuentran en muchas opciones. Miren, estas papitas, como las estamos viendo, son crujientes, estas ya vienen deshidratadas. Estas sí son difíciles de hacer en su casa, pero estas me encantaría que también fuera una opción saludable. La diferencia de una papa frita es que estas papas pues están completamente sin grasa, están deshidratadas y me van a preguntar seguramente, ¿pierden sus vitaminas? ¿Propiedades? Pues mira, la vitamina C está presente en la manzana y en las naranjas, ¿no? Ok. En los cítricos. En el limón que le vamos a echar Sí, también, ¿no? pero no en los plátanos ni en las papas. Entonces, la verdad es que no se preocupen, no va a perder absolutamente nada. De hecho, ya hay deshidratadores oficiales así bien caseros y antes Sí. eran industriales Sí. y los pueden también comprar y empezar a hacer esto. Esto pueden hacerlo, por ejemplo, para los papás, pero también lo pueden hacer para el lunch de los niños. Claro. Y puede seguir siendo una tradición sana, así que, ¿por qué no empezar este domingo a hacer botanas saludables? Hay que perder el miedo y dar este nuevo paso, ¿no? Claro, Maribel, anímense. muchas gracias A por ti. estas recomendaciones para celebrar a nuestro padre.